Muy buenas tardes a todos y todas. Queremos agradecerles por sumarse a este encuentro que va a tener como protagonista Enrique Martínez. El encuentro, como ustedes saben, va a versar sobre qué es la empresa social y por qué apoyarlas. Y déjenme contarles como contexto que este encuentro y todo el trabajo que están desarrollando en conjunto el Instituto de Producción Popular y la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación tiene como marco el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que está impulsando la Secretaría a cargo de Diego Hurtado y que tiene dentro de sus desafíos nacionales como eje Argentina contra la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, en el marco de este, que es uno de nuestros proyectos estratégicos. Para finales de 2020 iniciamos un trabajo conjunto con el equipo de Enrique Martínez, que tiene en vista parques de producción social, y hoy Enrique nos va a contar algunos de los avances de ese proyecto y vamos a poder discutir con él y hacerle consultas sobre el final del encuentro, por lo que los aliento, o sea que nos estén viendo por Zoom o por YouTube, a ir dejando comentarios en el chat de Zoom o de YouTube a medida que lo van viendo, para que cuando terminemos la presentación de Enrique podamos hacerle llegar alguna de esas consultas e intercambiando con ustedes algunas respuestas. Sin más, entonces, los dejo con Enrique Martínez, que es, muchos de ustedes seguro lo conocen ya, todos le tenemos mucho cariño y mucho, sobre todo, respeto profesional. Enrique es ingeniero químico, nacido en Mendoza, tiene una extensa trayectoria en la función pública. Seguro todos recordamos su presidencia en el INTI entre el año 2013 y 2011. También fue secretario de Pymes, también fue diputado nacional, también fue decano de la Facultad de Ingeniería en el año 73, publicó varios títulos sobre democracia económica y producción popular. El último de ellos, Ocupémonos, el estado de bienestar al estado transformador. Los dejo entonces con Enrique Martínez, los aliento a ir dejando preguntas en el transcurso del encuentro, y agradezco de antemano la participación federal que tenemos en el encuentro, que ya fuimos viendo por los comentarios que es muy grande. Buenas tardes a todas y a todos. Aprovechemos algún minuto más para esperar que se sume más gente, para explicarles un par de cositas operativas. El sentido de la reunión es el que Diana señaló, mostrar hasta dónde hemos llegado en el convenio entre el Instituto para la Producción Popular y el Ministerio de Ciencia y Técnica, que nos ha recibido con enorme cariño y con mucha capacidad de contención. Contarles cómo sigue el tema, porque creemos que hay un salto de calidad que implica también un salto de cantidad, y en consecuencia, primera condición primer objetivo de la reunión, intentar sumar voluntades con una articulación que hay que ir desarrollando en el tiempo para hacer más visible y más potente la idea de la producción social que queremos sostener. Como esta reunión seguramente tiene participantes con información despareja sobre lo que se ha hecho, vamos a dedicarle apenas unos pocos minutos a una caracterización o una introducción que busque definir de qué estamos hablando en términos generales, y luego bajar todo a lo concreto que se pueda, llegando incluso a describir con las limitaciones que el tiempo tiene aquellas situaciones concretas que estamos trabajando. Me parece que el marco de convocatoria que interesa a mucha gente, surge de algo que no necesitamos aclarar, que en el sistema económico mundial en este momento tenemos más interrogantes que respuestas. Muchas de las preguntas que nos hacemos nos invitan a ser contestadas con resignación por una calidad de vida mediocre, o incluso por la desesperación de saber que
las cosas deben cambiar y no entendemos cómo deben cambiar o cómo cambiarlas. Por lo tanto, vamos a animarnos en una, insisto, lo más breve posible introducción a desenredar, encontrar la punta del ovillo. Porque empecemos por decir que el capitalismo nunca fue igual, digamos, o en todo caso, alguna vez no fue como ahora. El capitalismo creció como la fuerza que todos conocemos históricamente, a consecuencia que representó una perspectiva de producción y disponibilidad de bienes y servicios de una manera generalizada, con al menos conceptualmente en su etapa de crecimiento inicial la perspectiva de equidad mínima en la distribución, y todas las distorsiones graves que se han producido en el capitalismo son consecuencia de la evolución de un sistema que tiene 3 siglos de vigencia como mínimo y que en los últimos 60 años se ha acelerado en su concentración y la exclusión asociada a esa concentración. Alguna vez el capitalismo como sistema de priorizar al capital para producir bienes y servicios utilizables por el conjunto de la comunidad, inventó un esquema absolutamente democrático, en apariencia, que es la sociedad por acciones. Es decir, cuando las corporaciones nacían en nombre de Juan, Perico o Andrés, que era un capitalista con algún recurso, pero apenas se expandía, necesitaba de recursos adicionales, y ya en 1817 se creó la Bolsa de Valores de Nueva York para estimular el aporte de pequeños ahorristas al crecimiento de las corporaciones, como una forma de aumentar el crecimiento y de democratizarlo. Ahora, me parece que aquellos que desarrollaron el sistema de la sociedad por acciones y la enorme difusión que eso tuvo en el mundo central, no previeron que las corporaciones iban a crecer hasta tener dimensión global. No previeron la enorme facilitación de los transportes, de las comunicaciones, de la posibilidad de producir en todo el mundo para hacer negocio, que es distinto del pensamiento colonial de producir en algunas partes del mundo para abastecer a la metrópoli. Producir en todo el mundo para hacer negocio significa que la corporación hegemónica en algún sector no solo hace cosas que conocen aquellos vecinos de la fábrica original y que se animaron a poner plata en ella para sumarse a la expectativa de tener una renta por esa actividad, sino que hace cosas en todo el mundo, muchas de las cuales no conocen sus inversores, con la condición que ponen los inversores de recuperar su renta a niveles sostenidos y permanentes. Es decir, aquella convocatoria a inversores pequeños para democratizar la inversión y permitir un crecimiento más rápido, se convirtió a lo largo del tiempo, y en el siglo pasado y en este con muchísima fuerza, en un condicionamiento para los que conducen cualquier corporación, porque si no tienen rentabilidad de corto plazo, no tienen inversores. Y en consecuencia, la importancia de la rentabilidad de corto plazo y alta rentabilidad es lo que ha ido generando la locura creciente del sistema capitalista, que hace que
se produzca una muy cruel paradoja, que es la que quiero mencionar, para escaparnos de los análisis que nos marcan un camino de futuro a través de la macroeconomía, simplemente cuando en realidad es muy valioso entender la dimensión política de la cuestión. La paradoja es que las corporaciones son cada vez más grandes, pero tienen cada vez menos proyectos productivos, porque fijan una condición de retorno del capital que muchos proyectos no pueden cumplir. Y eso fue la razón por la cual, a partir de la década del 60 del siglo pasado, creció enormemente la disponibilidad de excedentes no invertidos, la financiarización de la economía global, que hace que la disponibilidad de bienes financieros es mucho mayor. Hoy es varias veces, se calcula entre 3 y 4 y 5 veces la inversión en capital financiero respecto a la inversión en capitales productivos. ¿Y cómo los capitales productivos pueden mantener el interés que no pueden mantener los capitales, perdón, cómo los capitales financieros pueden mantener el interés que no pueden mantener los capitales productivos? Bueno, porque las corporaciones financieras se han dedicado a comprar empresas para fusionarlas y hacer negocios vertiginosos, de los cuales incluso ha habido enormes relatos sobre perjuicios a montones de gente detrás del beneficio inmediato, porque comenzaron a presionar sobre las finanzas de los países periféricos o de los países con dificultades, hasta de los países de gran envergadura, como sucedió con la Rusia postsoviética. Y en definitiva terminamos en la paradoja de que los gremios de docentes o gremios de plomeros norteamericanos invirtieron en corporaciones financieras para resguardar sus fondos, y esas corporaciones financieras terminaron teniendo actitudes como las que tienen los fondos buitres, o aún más graves en países con menos capacidad de defenderse del África, defendiendo la renta de los docentes y de los plomeros norteamericanos, además de la propia, obviamente. Esa paradoja que en definitiva conduce al capitalismo a una caída incesante de disponer de excedentes crecientes que deben mantenerse en un ritmo de crecimiento para conseguir la continuidad de los inversores y simultáneamente no disponer de proyectos productivos, es lo que genera enorme presión sobre los países más débiles, sobre los sectores sociales más débiles dentro de esos países, y en definitiva dibuja el escenario de exclusión y de perjuicio general que todos ustedes conocen. Con el agravante de que los excluidos, y esa es una discusión que la Argentina más o menos va saldando, no se quedan quietos. Los excluidos tienen que seguir viviendo, tienen que trabajar de algo, y terminan trabajando. Todos trabajan en la medida que pueden. Gran parte, muchos de ellos, una altísima proporción, trabajan como eslabones ultra débiles del sistema que los expulsó. O un cartonero no es un abastecedor de cartón barato de las grandes corporaciones. O un hombre que anda con un canasto a las espaldas en bicicleta no es un definitiva generador de ganancia para el dueño de la aplicación que lo está mal contratando. No está excluido, está vinculado de una manera esclava, que es más grave todavía. Porque si estuviera excluido podría construir un mundo ajeno, solo, se vería cómo la comunidad puede organizarse sin tener en cuenta las grandes corporaciones.
pero los excluidos en su gran mayoría, hasta el vendedor ambulante de anteojos, dependen de eslabones mucho más fuertes que generan ganancia a consecuencia de ese trabajo mal pago. Ese escenario es el que se encuentran normalmente los gobiernos que no están satisfechos con esa situación, los que llamamos gobiernos populares. Un gobierno popular se encuentra con una cultura que sostiene que el capital es hegemónico, que el capital decide qué se invierte y a quién se le vende, y construye sentido común, porque todo el mundo, hasta los gobernantes populares mismos, dicen que donde no se gana no se hace, o que nadie invierte para perder, que son esas formas de llevar al extremo definiciones, porque en realidad, si se dijera en lugar de nadie invierte para perder, nadie invierte para ganar poco, se abriría un espacio de discusión intelectual sumamente interesante, porque pasaríamos a discutir qué es poco y por qué es poco. Claro, se reemplaza eso por lo grosero categórico. Nadie invierte para perder. Donde no se gana, no se hace. Prácticamente en un mundo capitalista deberíamos estar de acuerdo con todo eso. Y entonces adelante con los faroles. Sigue el sistema inercialmente concentrándose en patrimonio y en ingresos y excluyendo y excluyendo. Los gobiernos populares tienen el problema, y ahí me acerco al tema que nos convocó, tienen el problema que, primero, de personas. Los gobernantes son transitorios y las corporaciones son permanentes. Entonces aparece un gobernante con su libreto o con su ignorancia o conocimiento parcial, pero es un recién llegado. Y se tiene que encontrar como interlocutores con corporaciones que hace décadas que están desarrollando su negocio con una lógica inercial que no varía. En ese camino, ya desde ese punto de encuentro, el gobernante está a la defensiva. Y tiene que mirar la foto sin poder detenerse a mirar la película. Mirar la foto, ¿qué significa? Tiene que entender cuáles son las situaciones de injusticia más notorias y tratar de disminuirlas. Y entonces tiene que pasar a discutir con el poder económico hegemónico cómo le saca algunos recursos para compensar la inequidad, para disminuir la exclusión, para disminuir la pobreza. Es una política inevitablemente de resistencia a la defensiva y que difícilmente tenga meta estructural, porque se admite que el poder hegemónico está. Lo que se intenta es que ceda algo de los beneficios que se llevaba. Bueno, en esa pelea, si hiciéramos un análisis histórico, que no es el motivo de esta reunión, descubriríamos los retrocesos a los que se ve empujado un movimiento popular. Menciono solamente uno, digamos, volviendo al tema de los excluidos. Nosotros descubrimos a los cartoneros hace 20 años. Eran el emergente de la exclusión. Se fueron naturalizando en el paisaje social y económico del país. Y finalmente estamos a punto de propiciar una ley que al cartonero lo llama trabajador reciclador, y le da un espacio en la cadena de valor económica donde lo que se prevé es una compensación para sus ingresos, fruto de un impuesto a los productores de envases. Pero no se modifica absolutamente la ubicación en la cadena ni la condición de trabajo. Es decir, naturalizamos socialmente que puede haber 150, 200.000 personas metiendo medio cuerpo adentro de un contenedor de basura todo el santo día
para generar algún recurso que le permita vivir. Y el derecho que le damos es a que en una ley se generen recursos para compensar ese ingreso de un trabajo de bajísima productividad y de subordinación absoluta a una cadena de valor mucho más poderosa. Ese proceso, desde la aparición del cartonero como cirujo urbano, hasta la naturalización del cartonero, a quien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya lo llama recuperador urbano, y el proyecto de ley lo llama trabajador reciclador, es una medida de tantas de nuestro retroceso cultural, intelectual y político en una pelea despareja. Veamos la primera placa y les advierto que van a ser solamente 6 o 7 para fijar alguna idea casi como paréntesis entre temas. Lo que estamos diciendo es que un gobierno popular, lamentablemente, la concentración de patrimonio y de ingreso la encara a partir de sus efectos y no de sus causas. Eso tiene, muchas gracias, eso tiene como resultado que algunas cosas de esa inercia que mencioné antes, dejemos la placa, por favor, saquémosla, eso es lo que quiero decir. No, perdón. La primera placa nada más. Sáquenla y pongan mi cara de nuevo. Y ahí estamos en paz. Ahí está. Muchas gracias. Decía, algunas de las cosas críticas que no modifica esa conducta de trabajar sobre los efectos y no sobre las causas, es que no se está en condiciones de corregir la hegemonía absoluta del capital en materia de decisión de inversiones. Y toda inversión que no cumple con la regla de rentabilidad que el capital espera no se realiza. Y esa no es una característica propia de la Argentina, que hace que nosotros tengamos barrios populares donde alguna vez hubo asfalto y lo que hay ahora es una mini cordillera calle por calle de un asfalto destruido que ni siquiera aparece en ningún plan de inversión. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos en la infraestructura vial es que los puentes de hierro que hizo hace 60, 70 años no han tenido suficiente mantenimiento y tiene problemas serios de déficit de reposición de puentes de hierro, porque no apareció en ningún plan, primero, una rentabilidad privada para hacerlo, y segundo, recursos suficientes de un gobierno que emite su propia moneda soberana para aplicarlos a esto. No hubo, creció tanto la necesidad de que el Estado cubra lo que el privado no cumple, que lo sobrepasó aún al Estado norteamericano. En consecuencia, nada indica que una solución de la puja distributiva que habitualmente encaramos a la defensiva, que favorezca parcialmente a los humildes, resuelva todos los otros problemas accesorios, los problemas ambientales, los problemas de hábitat, los problemas sociales críticos que se agudizan desde hace décadas. Estas contradicciones son las que sirven para ponerse a pensar y decir, si no es un problema de cantidad, si no es un problema de gestión, si es un problema cualitativo, que hay que estudiarlo a fondo, entendiendo si se podría mirar de otra manera, ¿por qué no pasamos a hacerlo? El punto de partida es el siguiente. Solo 1000 corporaciones globales producen
el 80% de los bienes industriales del mundo. Imaginen ustedes, no solo los dueños de la mayoría de la acción, del capital accionario, que en general son gente que tiene 10, 15%, sino todo el resto de centenares de miles de accionistas dispersos por el mundo desarrollado. Si sabrán dónde se producen las inversiones, quién se beneficia, si se produce algún daño ambiental o no, si se explota a los trabajadores o no, aún si sabrán en qué país están las plantas que producen. El famoso ejemplo de la confusión entre Argentina y Brasil de los americanos es la confusión del ciudadano medio que compra acciones de una corporación global con sede en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no dar espacio relevante a quienes se apliquen a atender necesidades comunes no contempladas o maltratadas? Ahora sí pido que pongamos la segunda placa para repetir y reiterar ese concepto. La siguiente. Anterior. Repito, ¿por qué no contar con un sector económico-social aplicado a necesidades comunitarias no atendidas o mal atendidas? Es una pregunta que genera todo lo demás que vamos a hablar hoy. La siguiente. ¿Por qué no ir corriendo el foco desde una oferta que está definida por el capital, por lo que dijimos antes, hacia una demanda que parte de las necesidades comunitarias? Volvamos a mi cara, por favor. Eso significa reinstalar en la escena el acceso a la tierra, la disponibilidad de tecnología, el trabajo digno para todos, con una empresa definida de otra manera, no una empresa definida para dar la máxima rentabilidad a corto plazo, no solo al que pone la cara, sino a todos los que ponen el dinero como rentistas en él. Y esta no es una creación de este espacio, de este acuerdo con el MISIT. Esta es una inquietud que hemos identificado a lo largo y a lo ancho del mundo central. Como bien señaló Diego Hurtado en algún momento, básicamente del mundo anglosajón, que dice, si efectivamente el capital viene definiendo qué va a producir, porque ahí es donde va a ganar, y en consecuencia lo que va a producir son bienes que usaremos nosotros, por lo tanto el capital define qué bienes usaremos nosotros. ¿Qué pasaría si pensamos, no exactamente al revés, pero de un enfoque bastante distinto? ¿Cuáles son las necesidades comunitarias? ¿Y cómo se producen? Los americanos llaman a esto empresa mission oriented, que tiene una misión, un objetivo comunitario definido, sea de subsistencia directa, del hábitat, de mejorar el hábitat, de mejorar la calidad de vida general, de promoción de un sector social con dificultades. Esta empresa es una empresa social. Y a lo largo de la charla no dedicaremos centralmente el tiempo a esto que voy a señalar ahora, pero sí podremos mencionar, o ustedes podrán reflexionar, por qué es necesario hablar de empresas sociales si ya tenemos un léxico difundido por ahí, de economía social y solidaria, de economía popular, incluso de producción popular, que es un término que nuestro propio grupo instaló. ¿Por qué empresa social es un término superior?
lo estoy definiendo, porque los otros escenarios hablan de cómo se distribuyen los ingresos, de quiénes son los dueños, de cuál es la relación con el resto de la economía. Esto, la empresa social es una empresa cuyo objetivo comunitario queda enteramente definido. Y así se gana el derecho de ser calificada como social. A ver, pongamos la placa para poder cargosear un poco más sobre el tema. La siguiente. Empresa social es la que tiene objeto de alcance comunitario. Primero, el objeto. Segundo, la composición del capital. ¿Por qué digo esto? Démosle un poco de espacio, de cuidado al análisis de esta placa. Porque quienes se han jugado más conceptualmente por defender este concepto de empresa social, sostienen que en el ámbito del capitalismo actual es elemental tener en claro que quienes inicien estas empresas se los puede calificar justamente de innovadores ideológicos. Son personas que, o grupos o gobiernos que tienen la idea de que algo distinto debe pasar, que hay que romper con esa lógica de la hegemonía del capital y la actitud defensiva de los gobiernos. Se necesita un innovador ideológico, pero la sustentabilidad de una empresa social, dicen los que han estudiado el tema antes que nosotros, depende de continuadores estructurales, porque el innovador ideológico se muere. La biología es dominante y no puede ser que una empresa social dependa de la garra, de la vocación, de la visión de uno innovador o un pequeño grupo innovador que en algún momento dejan de tener influencia. ¿Cuáles son los continuadores estructurales ideales de una empresa social? Los trabajadores de la empresa social. Y entonces, desde un ámbito muy capitalista como Estados Unidos, se dice que la empresa del futuro debería ser una empresa que tiene como objeto alcance comunitario y cuya composición accionaria tiene no menos del 30% en manos de los trabajadores. Y si es posible, el 100%. No está mala la definición. Es desafiante, es agresiva conceptualmente. Volvamos a mi cara, por favor. Porque a partir de esa definición, y para darle cuerpo, para bajar a situaciones concretas que eviten que alguien se lleve la suposición de que esta reunión se desarrolla alrededor de abstracciones, permítame mostrar la siguiente placa. A ver, Mariana. El objeto de posibles empresas sociales. Resumimos un paquetito, un mínimo. Podría haber más, por lo que ustedes pueden imaginar. La subsistencia es obvio, digamos. Una empresa social que resuelva problemas comunitarios de alimentación, de vestimenta o de vivienda, perdón, una empresa que resuelva problemas comunitarios de alimentación, vestimenta o vivienda, tendrá el derecho de ser llamada empresa social. O que resuelva problemas de contaminación o de la economía circular. O que resuelva temas como la conectividad digital o la informática comunitaria, o sea, la informática al servicio de solución de problemas comunitarios, o de energía renovable
en términos democráticos, o sea, energía renovable al acceso de todos los ciudadanos y de la comunidad, o las cosas previsibles, la educación, la salud, el transporte. Hay más. Podemos hablar de la cultura, podemos hablar de... Pero subsistencia, calidad del hábitat y calidad de la vida en comunidad, siendo objetos de empresas, pasa a permitir que esas empresas se califiquen como empresas sociales. A esto puede agregarse, veamos la siguiente placa, empresas que le den atención especial al trabajo de los siguientes colectivos laborales. Aquellos con alguna discapacidad, aquellos que necesitan reintegración, como los externalizados de ámbitos psiquiátricos o de cárceles, aquellos que tienen baja formación técnica para el trabajo en términos generales, que han tenido poca oportunidad de formarse y de mejorar el pensamiento abstracto. La situación clara de las mujeres que, bueno, que han sido segregadas y han sido perjudicadas sistemáticamente. Y como marca de lo grave que termina siendo la exclusión, el trabajo joven, porque aquellos que para la gente de mi generación o probablemente la generación siguiente resultaba más o menos laborioso, más o menos cuestión de caminar un poco a la calle con un diario con los avisos clasificados bajo el brazo, se ha convertido en una tortura. Y los jóvenes tienen mucha más probabilidad de no conseguir trabajo, de sí conseguirlo. Entonces, con empresas que se dediquen a resolver problemas de alguno de estos colectivos sociales, también las llamaremos empresas sociales. Volvamos. Mariana. Volvamos a mí, Mariana. Muchas gracias. Veamos algunos casos que van a servir para ejemplificar de qué estamos hablando más, aunque ya creo que nos hemos acercado a entenderlo. Veamos el trabajo joven, por elegir alguno de la combinación de situaciones de las dos placas anteriores. Ustedes saben, o podrían saber, yo en realidad lo supe al participar de esta investigación, que en la Argentina hay más de 1000 centros de formación profesional. Más de 1000 centros de formación profesional, o sea, de educación técnica paracurricular, digamos. Lugares donde alguien va y dice, quiero aprender a afinar pianos, o quiero aprender a soldar, o quiero aprender plomería, y buscando lo encuentra. 1000 en la Argentina. ¿Con qué criterio? Con el criterio que yo decido qué quiero estudiar, voy, lo estudio, y luego me dan un papel que certifica que lo estudié y me dicen, suerte, consiga trabajo. Es un criterio de calificación de la oferta, estrictamente. La comunidad no se involucra en eso. Es decir, simplemente hay un sistema público que da una formación paralela a la formación curricular. ¿Qué significaría intervenir en ese espacio con la mirada de una empresa social? Ya lo hemos discutido con un centro de formación profesional de la Ciudad de Buenos Aires, que ha analizado con todo cuidado, con mucha experiencia de compañeros que vienen trabajando en eso hace décadas, y proponen, y nosotros con ellos, ya hemos propuesto al Ministerio de Ciencia y Técnica, que se intente
constituir centros de organización territorial en cada ciudad para brindar servicios técnicos, personales. Un centro promovido públicamente, certificado públicamente por el ámbito que corresponda, el INET o sus derivados, y adicionalmente equipado como corresponda. Quiero decir que un joven que estudie plomería disponga del kit de herramientas de plomería en el centro de organización territorial y que por su uso, su utilización y cuidado y mantenimiento, pague una pequeña tasa por cada tarea que haga con esas herramientas. Ya el Centro de Formación Profesional nos ha hecho cálculos primarios, elementales, de 6 o 7 situaciones, y podemos tener todos los espacios imaginables, desde cosmética, peluquería, todo lo que se entiende por un servicio profesional con una experticia técnica. Tal que en una ciudad se comience por 5 o 6, se descubra que no se tiene soldadura, y entonces se busque dónde está el lugar donde se estudia soldadura, se mande 3 o 4 jóvenes a estudiar soldadura allí, vengan, cuenten con el equipamiento básico para llevar adelante su tarea de soldadura, digamos, pagado por una suerte, una especie de leasing, de alquiler, y adelante. ¿Qué cambió entre la situación actual y la que estamos imaginando como empresa social? Estamos construyendo una infraestructura de contención de una actividad que la comunidad necesita, y no meramente dándole una formación a un joven o a una persona que quiere estudiar de alguna edad mayor, y largándola al mercado libremente, sin promoción, sin verificación de sus capacidades, sin un lugar donde pueda consultar cómo hace algún trabajo difícil, y sin el capital básico para trabajar. Un centro de organización territorial es una empresa social, y podría estar en un parque social en cualquier lado. Perdón, un parque de producción social en cualquier lado. Otro ejemplo. La que llamamos en la placa conectividad digital. La conectividad, ustedes saben que es un karma en la Argentina. Nosotros también, a consecuencia de realizar este estudio, nos hemos venido a enterar que la conectividad de banda ancha en la Argentina no supera el 10% de la población. No, perdón, no necesito esa placa, después vemos. 10%. ¿Y el resto qué hace? Y tiene lo que puede. Se conecta en un celular, se conecta... ¿Y por qué? Porque ARSAT ha hecho un enorme trabajo de construcción de redes de fibra óptica en la Argentina, que por definición de su trabajo termina inconcluso, digamos, falta la última milla dentro de cada comunidad, dentro de cada pueblo, y eso es algo que tiene que hacerse cargo alguien, justamente alguien. ¿Quién es alguien? Un proveedor de internet que quiere abastecer al pueblo, se puede encargar. ENACOM puede financiar una cooperativa eléctrica que amplíe su prestación al internet, y así sucesivamente aparece la posibilidad de instalar el negocio de la conectividad. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y una empresa social? Que en realidad la conectividad, hemos dicho que
y ha dicho nuestro propio gobierno hace poco, que es un servicio público esencial. Eso y decir que socialmente es imprescindible que la gente tenga conectividad es la misma cosa. Ahora, hay una diferencia entre decir es un servicio público esencial, las empresas oligopólicas que prestan el servicio lo tienen que prestar, o decir es un servicio público esencial, encontremos la manera que la comunidad se provea de este servicio. Porque no resulta, incursionando en eso, aún un ignorante en telecomunicaciones como quien habla, no resulta nada complicado pensar en eso. Hay una organización que no sé si está en esta reunión, porque el compañero se anotó y no sé si está presente, Altermundi, que trabaja en la zona del norte de Córdoba y que ha hecho trabajo en algunas villas de Buenos Aires, que se planteó el objetivo de conectar a los que no tienen conectividad, ni la podrían tener porque ninguna empresa obtendría rentabilidad en la densidad de población que se confronta, digamos. Han hecho, insisto, tras la sierra 3 o 4 comunidades y hay 3, entiendo, villas de la ciudad de Buenos Aires que tienen redes comunitarias. ¿Qué es una red comunitaria? Es un lugar donde la prestación, la toma de Internet la provee un proveedor de Internet. Puede ser ARSAT o algún otro con algún costo que se negocia. Y todo lo demás lo hace la comunidad. En consecuencia, lo que hay que tener primero es la comunidad. Si no hay animus societatis en la comunidad, probablemente la red nunca exista. Pero si está la posibilidad de discutir técnicamente con grupos como el que mencioné, o varios otros, o con el ENACOM, o conseguir asesoramiento que no es frecuente, que no es fluido, que no es apabullante. Nadie está corriendo a los ciudadanos para que hagan redes comunitarias, pero aún tienen el derecho de hacerlo, porque en la ley de comunicaciones aparecen las redes comunitarias, aunque limitadas a 5.000 habitantes, pero 5.000 habitantes para la situación actual de la Argentina es un montón. Déjenme que les agregue un dato más. ARSAT entregó televisión satelital a 2.900 escuelas rurales en la Argentina. Entregó esa conectividad a partir del 2015. De esas 2.900, según la propia hoja web de ARSAT, hay alrededor de 400 o 500 que están inactivas. No sabemos qué quiere decir eso, pero supongamos que son las otras están activas. El Ministerio de Educación, inercialmente, nunca se hizo cargo del tema. Según los lamentos de ARSAT, ni siquiera pagó el servicio. ARSAT tomó una iniciativa y el Ministerio de Educación dijo gracias. Y por lo tanto no hay un seguimiento, no hay un mantenimiento. Y lo que no hay, discúlpeme que sea tan categórico, una sola utilización de esa conexión satelital para generar un espacio comunitario que permita una utilización colectiva de la conectividad. No hay una sola escuela rural que tenga a 20 metros de la escuela un pequeño edificio o casilla o un colectivo viejo donde se instalen con cuidado algunos elementos que permitan que los alumnos y la comunidad rural circundante haga uso de la conectividad que tiene la escuela. Eso es, diría, el ejemplo límite casi precario, elemental, porque no, las empresas sociales que nosotros queremos que concibamos en conjunto no son empresas asistenciales o marginales. Son empresas que tienen un fin social, pero cuando se dan situaciones tan groseras como la que acabo de describir, yo diría, bueno, vamos a tratar de entender cómo se hace una red comunitaria, pero primero tengamos una lógica
de avanzar con una red a partir de las escuelas preexistentes que ya tienen conexión satelital y donde, según me dicen, es algo que hay que recorrer, buena parte de los obstáculos aparece dentro de la burocracia establecida en una jerarquía docente muy compleja, donde uno habla con la directora de la escuela para proponerle la red, que tiene todas las facultades para hacerlo, sin siquiera pedir autorización. Y bueno, y si se rompe, ¿quién lo paga? Es la respuesta. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo marco los límites de una cosa y de otra? ¿A quién le tengo que rendir cuentas si es que hay algún problema con el mal uso de las cosas? Bueno, ese tipo de actitud de tibieza, de temor, de dificultad social, es el, como diría, el subproducto lejano de la cultura de producción capitalista que estamos soportando. Porque claramente, ¿qué otra cosa quiere una directora o director de una escuela rural que sus alumnos y su comunidad pueda jerarquizar su vida utilizando una conexión que solo ahí está en varios kilómetros a la redonda? Sigo. Una empresa social es una empresa que promueva la instalación en cada techo de cada escuela de energía fotovoltaica que genere toda la energía que la escuela utiliza, le permita vender excedentes a la red y con esos excedentes le permita financiar el mantenimiento de la infraestructura de la escuela. Eso es tan popular en Inglaterra que se diseminó como reguero de pólvora por escuelas que propiciaron la instalación de esto que estoy hablando, de energía fotovoltaica en las escuelas, y las escuelas que no lo hicieron pasaron a sentirse obligados a hacerlo, para no perder prestigio escolar. Es motivo de prestigio que haya kermés y rifas en las escuelas inglesas para poner los paneles fotovoltaicos en el techo para que la escuela tenga su propia energía. Y cuando digo en el techo de la escuela, digo en el techo de la sala de primeros auxilios, en el techo de la municipalidad, arriba de los galpones de pollo. Hay montones de lugares que son de uso razonablemente común, que pueden generar energía, no solo para el ámbito que lo utiliza, sino seguramente que genera excedentes de energía. Nosotros estamos pensando en la energía fotovoltaica como grandes parques eólicos o parques solares. Así comenzó en las postrimerías del gobierno de Cristina, se profundizó hasta el límite en el gobierno de Macri, pero volvemos a pensarlo así. No existe una lógica popular difundida desde el espacio de gobierno que diga queremos que cada pobre tenga energía en su techo, porque el techo del pobre vale lo mismo que el techo del rico. Y vamos a hacer eso en términos comunitarios en la medida de lo posible, porque no solamente hace falta que la gente tenga la posibilidad de poner energía en su propio techo, sino que tengan microredes, que se comparta la energía excedente o se demande la faltante según el uso que cada uno le dé. Otro ejemplo, ya más complejo, el bendito tema de la economía circular. La economía circular, hoy por hoy, en la Argentina, no es más que un lamento de que el reciclado de lo reciclable no supera el 20%. Y se reclama que se consiga mayor reciclado y que ese reciclado abastezca al puñado de transformadores de cartón, de vidrio, de plástico, que en realidad son los grandes beneficiarios del sistema. Cuando en rigor
si uno estudia los sistemas de otros países, lo que advierte es que la generación de residuos no comienza en la calle donde está el contenedor, comienza en cada casa. Y la discusión que hay que hacer es qué función cumple cada generador primario de residuos. Si es un generador al cual hay que castigarlo si tira demasiado residuo, si es un generador al cual hay que castigarlo si tira residuo orgánico en exceso, pero premiarlo si separa el reciclable y lo entrega identificado, si hay que retirarlo de su casa o no, porque los sistemas de retiro colectivo son absolutamente un desastre en Capital y en cualquier otro lugar donde se puedan utilizar. ¿Qué función cumplen los recolectores? ¿Cómo se hace un sistema que convierta en trabajadores rentados, dignos, a los cartoneros, sin pensar en la lógica del trabajador recuperador? Bueno, eso está pendiente. Y ahí se vincula la información comunitaria, perdón, la informática comunitaria, no la conectividad, la informática comunitaria, porque la informática comunitaria bien trabajada puede armar sistemas de seguimiento de los residuos retirados que permita claramente establecer un sistema de premios y castigos casa por casa, donde el que separe incluso genere algún ingreso o se exima totalmente de impuesto inmobiliario. Y el que no separe, que se embrome, que tenga que pagar. Con identificación precisa brindada por la informática comunitaria. Es imaginable, es fácil. Son sistemas pendientes. ¿De qué depende? De entender que ahí hay una solución social necesaria. No hay, ni habrá, ni debe haber nunca un negocio, como hoy está planteado, que es un negocio a expensas de 200.000 personas metidas dentro de los contenedores, donde se benefician 7 procesadores de cartón o 3 de vidrio, o 1 de vidrio. Para no pasarme del tiempo y acceder a las preguntas, el último caso, porque no mencioné ningún caso de la tabla que presenté que tenga que ver con la subsistencia. ¿Qué quiere decir tener una empresa social que tenga que ver con la alimentación? ¿Quién podría decir que la alimentación es un negocio? Bueno, en realidad se ha convertido en un negocio por extensión de la lógica capitalista, que creció, convirtió todo en un negocio, todo es un negocio, y en consecuencia es legítimo, absolutamente legítimo, que una empresa se siente incluso frente a un funcionario sin ningún tipo de vergüenza a declarar que no puede bajar su rentabilidad porque la rentabilidad debe ser tal o cual y lo que vende son cosas que son de primera absoluta necesidad para toda la comunidad. Insisto, la trampa en la que el sistema ha puesto a los funcionarios es que frente a esa situación los funcionarios pasan y las corporaciones quedan y el funcionario, el poco tiempo que está, lo que hace es reclamar al empresario que baje sus pretensiones. Y no tiene tiempo de pensar sistemas alternativos. Porque, ¿cuál es la razón por la que tenemos 250.000 verdulerías en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires? ¿Cuál es la razón? La pobreza es la razón. Porque la verdulería es la actividad comercial que menor capital de trabajo necesita para ser instalada. Entonces, a un mayor aumento de pobreza, mayor aumento de las verdulerías. Y mayor aumento del margen de la verdulería. Porque cuantas más verdulerías hay, menos población atiende cada verdulería. Y como la verdulería tiene como sentido no hacer un negocio, sino permitir que el verdulero y su familia coman, para que coman, tiene que ponerle un margen a la verdura mayor que la que pondría si vendiera el doble. Y eso se naturaliza. El mercado central difunde precios sugeridos al consumidor que convalidan esos márgenes.
Porque ¿qué otro remedio le queda? Se va a tirar encima a 250.000 verduleros. Entonces hay que sentarse y decir, eso es inviable. Ni siquiera los 250.000 verduleros viven con eso. ¿Qué sentido tiene que un melón salga del mercado central y por viajar hasta una verdulería a 20 cuadras y ponerse en un estante valga el doble? Bueno, hay que discutirlo, hay que definir la alimentación como un servicio retribuido y no como un negocio, en todos los niveles, en el nivel comercial, en el nivel productivo y así hacia atrás, llegando hasta la tierra. Pregunto, ¿cuál es la razón por la que las comunidades pequeñas o medianas dispersas por la Argentina? Aquí debería haber en esta reunión un par de intendentes a los cuales invité y se anotaron. No razonen de la manera siguiente. Si hay una población de 10, 15.000 habitantes, que es muy habitual, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que está rodeada de 300.000 hectáreas, siendo la ciudad esa cabecera de un partido y las 300.000 hectáreas el resto del partido. ¿Por qué razón? Si esa ciudad tiene un matadero municipal incluso, que hay varios que lo tienen, tiene que buscar hacienda en Liniers o a precio de Liniers para faenarla y abastecer a su población. ¿Por qué el municipio con la comunidad local, no estoy hablando de una empresa estatal, estoy hablando de una empresa social, una empresa con objetivo comunitario de la cual puede ser propietaria la comunidad en su conjunto? De esas 300.000 hectáreas no tiene 8 o 10.000 hectáreas en arriendo, en un país donde el 80% de la tierra se da en arriendo. Y allí produce la hacienda, cuyo costo traslada, obviamente, mucho más bajo que lo que puede comprar afuera, la traslada al precio y toda esa comunidad tiene carne faenada en el matadero municipal al costo, barato. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay capacidad de organización de esa empresa social? ¿Por qué un molino harinero pequeño, de los tantos que hay que destina toda su producción al mercado interno, no está en capacidad de sembrar su propio trigo? ¿Por qué no se le ocurrió al molino? ¿Por qué no se nos ocurre a nosotros? ¿Y por qué no definimos que el molino puede tener la financiación barata para sembrar su propio trigo, a condición de que ese costo de producción lo traslade a su precio y gane lo mismo que antes? Porque si compra caro y vende caro, gana lo mismo que si compra barato y vende barato, con la misma diferencia entre lo que compra y lo vende. En Mendoza, de donde yo vengo familiarmente, cuando algo está en exceso, se dice que hay para hacer dulce, porque todo lo que sobra se hace dulce en Mendoza. Bueno, iniciativas que tienen que ver con empresas sociales que mejoren la calidad alimenticia, hay para hacer dulce. Hay para hacer dulce. Desde la carne producida por la propia comunidad hasta un sistema que a gente muy humilde, como son los cabriteros de la Argentina, que producen más de 1 millón de cabritos por año, varios más, y que siguen vendiéndolo como cuando yo era chico, y miren que hace años que fui chico, montado en un camión, regalando prácticamente la producción, se les podría facilitar la posibilidad de que buena parte de esa producción se engorde 4 meses, si se le adelantara el dinero de que vale el cabrito mamón, y en 4 meses tendría el doble de carne, compartiendo el cabritero el beneficio del engorde. ¿Por qué eso no se puede hacer? Porque no hay una lógica social, porque hay un negocio de tipo que levantan los cabritos en un camión, los llevan a un frigorífico, o en Santiago del Estero, o en Córdoba, porque en Córdoba están varios de ellos, y se acabó la historia. Y se acabó. ¿Por qué te vas a preocupar del cabritero
si nunca se quejó? Gracias que le compran el cabrito en pie. Compañeros, el concepto de la empresa social ha quedado claro, me parece. Los ejemplos son numerosos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en concreto? Y eso un minuto. Nosotros pensamos originalmente, cuando nos vinculamos con el Ministerio, en parques de producción social. Es decir, en un ámbito que contuviera empresas de las características que acabo de describir y que el Ministerio de Ciencia y Técnica, sobre todo, como la cumbre del conocimiento organizado, tuviera una unidad de capacitación o de formación, una unidad de supervisión y una unidad de investigación asociada a todos los emprendimientos de ese parque. Pensamos en 4 parques pilotos, se lo propusimos al Ministerio, estuvo de acuerdo, y nos dimos cuenta que empezar desde ese espacio es demasiado ambicioso, pero igual vamos a hacer un parque. Hemos avanzado con Tafí Viejo, que tiene una experiencia interesantísima de reciclado a partir de residuos, tiene una planta de separación de residuos urbanos excelente, tiene una muy buena recolección domiciliaria de residuos urbanos y tiene un grupo que dirige la planta de reciclado muy interesante que piensa en una cantidad de agregado de valor aguas abajo. A eso le vamos a agregar en ese parque un centro de organización territorial de servicio, como dijimos, y el intento de avanzar con las redes de comunicación y con la red de conectividad y con las redes de generación de energía domiciliaria, incluyendo algunas propuestas de agregado de valor al reciclado que provinieron de otros orígenes y que podrán provenir de otros orígenes. En esta reunión lo veo a Juan José Bertero, que es componente de una pyme en Rafaela, que nos propuso algo sumamente interesante, que es innovador, de escala pequeña, y que lo vamos a sumar a los proyectos a financiar. Hemos discutido con el MinSit, y el MinSit obviamente está interesado y en condiciones de acumular recursos, y hemos tenido una primera conversación que va a profundizarse en pocos días más con la máxima autoridad del INAES, donde el INAES ya comprometió financiación para ese parque. Así que ese parque, a mi juicio, va a estar empezando a salir del papel y pasar al territorio durante el año. Pero, como, insisto, es un error pensar solamente en ese conglomerado como única posibilidad ante tanta ansiedad, demanda, curiosidad por el concepto de lo social, de lo cual esta reunión es un ejemplo, que vamos a avanzar con situaciones puntuales, con redes de conectividad donde aparezca la posibilidad, con redes de generación de energía fotovoltaica donde aparezca, con propuestas alrededor de cambios en la forma de producción y abastecimiento de alimentos donde se pueda. Ahora, eso necesita alguna cosa más de lo que hemos hecho hasta ahora. Somos un grupo pequeño. El Ministerio va, en el área de planeamiento, va a crear a muy corto plazo, en términos inmediatos, una unidad ejecutora que va a coordinar toda la actividad relacionada con las empresas sociales. Pero, y ahí aparece casi el motivo central de esta reunión, le pido a Mariana que me ponga la última placa, por favor. Necesitamos que ámbitos institucionales se sumen a pensar, a asumir el concepto y a construir escenarios demostrativos. Que se creen grupos por afinidad, a su vez vinculados con la unidad ejecutiva, para profundizar cada objeto de economía, de emprendimientos sociales, y cómo cada colectivo laboral se suma a un emprendimiento social. Allí
hemos habilitado un correo electrónico para que, después de esta reunión, en esta reunión tenemos el chat habilitado, ahora vamos a pasar a contestar preguntas, vemos que hay un montón de preguntas, Eduardo Blanco con Mariana las están procesando, pero después de esta reunión, casi tan importante como dentro de esta reunión, el correo que hemos habilitado es pproduccionsocial@gmail.com. Vale decir, producción social con una P adelante, para no hacerlo demasiado largo. pproduccionsocial@gmail.com. Aspiramos que a ese correo, todo lo que estén escuchando, todo lo que crean ustedes que no están escuchando, pero se van a enterar y se lo puede difundir, se les puede invitar a ver la grabación en YouTube y a tratar de interesarse, nos escriban y digan, no que nos pueden sumar a nosotros, cómo pueden corporizar la idea de emprendimiento social en el ámbito en el que se desempeñan. ¿Y qué ayuda creen que podrían necesitar? O en todo caso nosotros la deduciremos. Pero básicamente, ¿qué pueden hacer ustedes donde están? Para que luego nosotros articulemos voluntades, creemos las redes horizontales que hacen falta para que este proyecto valioso de transformación conceptual sume y sume y sume hasta hacerse visible de una manera irresistible. El correo, insisto, es pproduccionsocial@gmail.com. Fácil. Creo que ahí está. pproduccionsocial@gmail.com. Muy bien. Espero que solamente el 10% de lo que escuchó se vaya a casa diciendo que esto fue una estupidez. Aceptamos preguntas. Muy bien, gracias, Enrique. Vamos primero a aclarar, porque hubo varias consultas, que el video va a estar disponible, se va a poder ver por YouTube, y también allí Mariana en el chat indicó cuál es la dirección, cuál es el enlace que pueden usar para tener el video de esta charla. Arranquemos con una pregunta. Dice, el despliegue que existe de cooperativas de servicios en los pueblos, ¿no puede ser una plataforma inicial sobre la que impulsar estas empresas sociales? Sí y no, porque la empresa social necesita una comunidad sobre la cual apoyarse. Y si la cooperativa está armada como un negocio que se diferencia del negocio individual solamente en la forma que se distribuyen los beneficios, esa cooperativa es un negocio y no nos sirve. La cooperativa tiene que tener claramente un fin social. Hay muchas que sí y muchas que no. Lo digo por experiencia propia muy concreta. De manera que efectivamente son la base ideal, pero hay que verificarlo caso por caso. Bien, en todo caso, en todo caso, hacer como cuando uno tiene un noviazgo que con franqueza se interrumpe. Explicarle a la cooperativa por qué no es la socia ideal. Adelante. Perfecto. Vinculado un poco con esta otra pregunta, hay otra que consulta si las organizaciones de la economía popular podrían ser impulsoras de estas empresas sociales. Absolutamente, absolutamente. El punto es que hemos tenido intercambio y la seguimos teniendo con organizaciones de la economía popular. En esta reunión, que ha tenido 300 inscriptos, y bueno, sabemos que hay gente que lo ve después, etcétera, pero es un dato, 300 es un número grande que sirve para medir el origen de la gente que se interesa por estos temas. Y no debe haber más de 10 personas de organizaciones sociales inscritas, porque hemos tenido la diferencia con las organizaciones sociales. Quiero aclararlo porque es importante, es un comentario fraternal el mío, no es competitivo en absoluto.
lejos estoy en esta etapa de mi vida de competir con nadie. Tenemos una diferencia importante con algunos dirigentes de las organizaciones sociales sobre cómo se construye un ámbito productivo. Las organizaciones sociales que han intentado aglutinar trabajadores que eligieron su propio trabajo desde la exclusión más absoluta, desde la negación de derechos del capitalismo, transcurridos los años, han llegado a la conclusión en muchos casos que esos trabajos son los trabajos que hay que continuar y jerarquizar socialmente. Y yo no comparto eso. Yo creo, no sé si, no quiero hacer nombres, pero he tenido un debate incluso público hace muy poco con un dirigente de muy alto nivel de las organizaciones sociales, que sostuvo que cuando yo decía que los cartoneros son el eslabón explotado del sistema de reciclado de cartón, me dijo que el precio del cartón había aumentado enormemente a consecuencia del agrupamiento de los cartoneros. La Federación de Cartoneros había conseguido sacar un mayor precio del cartón. Y me sorprendió tanta ceguera política y social en esa afirmación. Primero, porque el precio del cartón aumentó a consecuencia de que no se puede importar cartón en este momento porque hay mucha demanda de cartón reciclado en el mundo, y en consecuencia hay escasez de cartón y por eso aumenta el precio del cartón. Según, porque de lo contrario, no les quepa ninguna duda, importarían cartón. Y segundo, ¿cuál es la virtud de conseguir un mayor precio del cartón si se sigue pasando la mitad del día y la mitad de la vida con el cuerpo adentro de un contenedor de basura? Digamos, ¿cómo se puede aspirar a que ese trabajo sea buen remunerado? Ahí tengo una diferencia conceptual básica. Yo aspiro a que esos compatriotas, antes que yo me muera, tengan la posibilidad de participar de una cadena de valor digna. Digna. Y cuando digo digna, no digo, ojo, no crean que soy tan absurdo de decir que es trabajando en una oficina con aire acondicionado. Un recolector de basura del gremio de camioneros que recolectaba basura cuando se recolectaba casa por casa, tenía un trabajo digno. Y aún así era esforzado, laborioso, corría detrás del camión, bueno, pero le pagaban una buena plata y cumplía su horario, se iba a su casa, tenía cobertura social, etc. Y no se metía dentro del camión a juntar la basura. Retroceder en el proceso y suponer que es mejor el cartonero subsidiado que un sistema totalmente modificado que obligue al emisor del residuo a participar de la cadena para que el cartonero pueda tener un trabajo mejor, encerrarse en el ocio intelectual de no pensar eso, me parece que esa es un daño importante a los representados. Lo lamento, pero yo no soy de hablar en términos éticos, pero me parece que eso daña a los representados, es una visión muy corta. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta. Por supuesto, con absoluta seguridad que las organizaciones sociales pueden participar de formas distintas de cultivo de la tierra, de formas distintas de la producción de alimentos, de forma distinta de la economía circular, de la generación de energía, por supuesto. Pero tiene que ser pensado en términos de máxima eficiencia y de aprovechamiento máximo de los compañeros, porque ese será el derecho que adquirirán de tener un trabajo sustentable, que lo retribuya para siempre dignamente. Basta, está por ahí. Bien. Hay varias consultas acerca del tema del encuadre jurídico de las empresas sociales. Podemos englobarlas a todas dentro de una pregunta general. ¿Habrá o se piensa en un régimen de promoción y protección de estas empresas? Sí, sí, debería haberlo. Lo importante, para eso hay que transitar por espacios donde la dirigencia política entienda el problema, digamos, que estamos empezando a transitarlos. Efectivamente, en algún momento esto necesita una protección que
no está asociada a una figura jurídica. Esto puede ser una empresa personal, puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad anónima. Realmente lo que interesa es que no institucionalice la explotación, no se considere un negocio que puede obtener beneficio a costa de otro, que cumpla un servicio comunitario. Bueno, eso merece una protección social y jurídica de primera magnitud. El punto es que para eso primero hay que adquirir la visibilidad suficiente como para poder pelear esa idea. Bien. Hay una consulta de Manuel que requiere una aclaración sobre los centros de servicios técnicos. ¿Serían intis comunitarios? No. ¿Por qué inti comunitario? Perdón. No aclara, esa es la pregunta que No es un centro de investigación, es un centro de agrupamiento, visibilización y jerarquización y contención, hay varios componentes allí, de todos los prestadores de un servicio personal técnico de la comunidad, desde una manicura hasta un plomero, que podrían decir, yo estudié, aprendí, tengo mi parque de maquinaria o de herramientas facilitado y pago un alquiler por eso cada vez que lo utilizo, y aquí estoy. Si quieren, vengan aquí a buscar todos los servicios. Los que no están lo buscamos, porque quiere decir que no hemos entendido suficientemente bien la demanda de la sociedad y aparece una demanda que tenemos que buscar. Bueno, eso permite, digamos, jerarquizar intelectualmente y como papel social a los servicios técnicos, personales. Pero no es un centro de investigación. Bien. Una consulta de Pablo Rulo. Dice, ¿cómo hacer para sumar siendo trabajador de ciencia y técnica con ISETO Universidad desde nuestra propia práctica a proyectos con esta lógica? Muchos lo hacen si forman parte de un grupo que tiene esa lógica, pero los que estamos sueltos y con esa inquietud es difícil. Bueno, ahí hay que hacer como la gota de mercurio, juntarlas de a uno hasta que se arma el conjunto. Necesitamos que la gente que tiene esas inquietudes identifique lo que sabe hacer frente a esta convocatoria que estamos haciendo y tenga la paciencia y que le encontremos la forma de articulación con otros que tengan la misma situación que él. Seguro que no hay individuos solitarios en este proceso. Bien, una última que tengo aquí, dice, ¿cómo se pueden canalizar las propuestas? No entiendo qué propuestas. Las propuestas, supongo yo, de empresas sociales, si alguien tiene una propuesta o está interesado en participar. Nosotros somos el canal de difusión de esa propuesta hacia la unidad ejecutora del Ministerio de Ciencia y Técnica. Utilicen el correo, vincúlense con nosotros, que claramente van a encontrar respuesta. Tengan confianza en que para eso estamos. Digamos. Bien. Acá hay otra que acaba de llegar. En los casos de empresas que se proponen incluir colectivos como los usuarios del sistema de salud mental, ¿cómo lograr el qué, el cómo y que se autosostengan? Plantéennos el problema, escriban al correo. Plantéennos el problema, estamos para estudiar los problemas. Bien. Bueno, yo por aquí no tengo ninguna otra consulta. Bueno, estamos bastante en hora para cerrar. Yo quisiera hacer una reflexión final muy, muy cortita. La verdad que es lo más difícil, porque sabía que tenía que cerrar y a lo largo de los últimos 3 días pensé 4 o 5 cosas distintas para decir. Pero venimos a la más expresiva como comentario de vida, digamos. Les quiero contar una anécdota personal. Yo soy un hombre que pasó 40 años en el Estado, haciendo cosas distintas.
La tarea profesional que más me apasionó es el conjunto de lo que hice en el INTI, obviamente, que es la culminación de mi actividad profesional, 9 años. Y dentro de ella, el hecho de que apareciera en el 2007 Hugo Chávez a pedir que el INTI y el INTA fueran referentes de transferencia tecnológica para el desarrollo venezolano. Eso generó 4 años de trabajo muy intenso que sirvió para demostrar la cantidad enorme de debilidades que teníamos nosotros, la cantidad mayor de debilidades que tenía la estructura venezolana para responder, y a pesar de todo eso, el enorme potencial que la llamada solidaridad tecnológica, que fue un término que acuñamos nosotros en el INTI, tenía y tiene para el desarrollo de los pueblos. Me jubilé, murió Hugo Chávez, y en menos de un año pasado de la muerte de Julio Chávez, de Hugo Chávez, recibo un llamado del embajador de Venezuela que Nicolás Maduro quería ver, porque quería que fuera asesor industrial del gobierno de Venezuela, responsable de capacitar a los cuadros gerenciales de la industria venezolana oficial. Bueno, es difícil decir lo que no me tembló. No sé mover las orejas, pero salvo las orejas, todo me tembló. Y salí para allá. Y me encontré con que el director de industria, que el embajador de Venezuela en la Argentina me dijo, antes que partir, que él había recomendado que no me contrataran, porque iba a ser un conflicto con el gobierno argentino en la medida que yo estaba fuera del gobierno, y no era una misión oficial. Llegué allá y me encontré con que el director de industria dijo que se había enterado quién era yo googleándome, que no sabía quién era yo ni a qué iba. Y estuve 3 días tratando de que me recibiera Maduro, porque obviamente un presidente no puede estar esperándolo a uno a la vuelta de la esquina, y me recibió en presencia de ese director de industria absolutamente inepto, me trató maravillosamente, me dijo que él iba a ser el primer alumno de los cursos, me dio a entender claramente que no tenía claro qué me estaba pidiendo, porque yo sostuve que necesitaba un equipo de trabajo para eso, allá, y otro equipo en la Argentina para llevar conocimiento desde acá para allá. El director me dijo que no tenían recursos para eso. El director, francamente, hizo todo lo posible para que yo me volviera al día siguiente de llegar. Maduro dijo que me cuidaran, que avanzáramos con mi contrato y nunca más me llamaron. Seguramente por algunos errores adicionales que yo cometí, porque yo intercambié algunos textos de alguna dureza con el director. Me estoy extendiendo un poquito, pero es una anécdota que creo que les interesa. ¿Qué pasó en el IPP con eso? Algunos compañeros, uno de los cuales está acá presente en la reunión, me dijo que yo era un imbécil, que era la forma de culminar mi carrera profesional y que tendría que haber hecho el trabajo hasta arrastrándome, porque había que estar 3 semanas en Venezuela por mes, pero que era de una jerarquía política, intelectual, que yo no podía desperdiciar y que además era coherente con todo lo que habíamos venido haciendo. Y claramente, una parte de la razón por la que no lo hice es porque me boicoteé, porque me asusté, porque seguramente si lo hubieras tomado a la edad que era, ya a los 71 años, francamente, seguramente estaría muerto y seguramente el trabajo hubiera tenido muchas más dificultades que éxitos como lo imaginó, como los éxitos que imaginaba Maduro. Pero, la verdad, a uno le queda la sensación de cosa inconclusa. ¿Cómo puede ser que algo tan maravilloso como lo que inició Hugo Chávez se haya diluido de un modo tal que el concepto de la solidaridad tecnológica hoy no tenga vigencia ni de allá para acá, ni de acá para allá,
o que los intentos que se hayan hecho, como este que les acabo de escribir, hayan sido tan primarios que en realidad, francamente, menos mal que no me contrataron, porque el tumulto venezolano hubiera impedido hacer absolutamente cualquier cosa razonable. ¿Qué pasa 7 años después? Acá, con mi vida en la Argentina. Primero que tengo 7 años más. Mis posibilidades de movimiento y de comprometerme físicamente en esfuerzos en la Argentina es mucho, mucho más limitado que cuando estaba en la presidencia del INTI. Pero tengo mucho más claro lo que hay que hacer. Yo creo que realmente la trampa del capitalismo degradado, que mantiene todo el poder y perdió todo el derecho de reclamar, síganme, o simplemente de contarnos un cuento de hadas de lo bien que nos va a ir si lo seguimos haciendo, perdió todo el derecho, porque hay infinidad de ejemplos que demuestran que el sistema en sí mismo se engranó de una manera tal que ya no depende de buenos y malos. No es que las corporaciones sean malas, se mueven de esa manera porque si no desaparecen. Y de esa manera significa nos joden a todos nosotros. Que nos exige el momento histórico pensar en otra cosa. Y realmente esta propuesta de cambiar el foco, de decir, no pensemos en el negocio como condición para atender, que alguien haga un negocio para atender la posibilidad de que yo coma dignamente. Sino pensemos en la necesidad de que todos coman, que todos se vistan, que todos tengan una vivienda, la necesidad de atender la necesidad de la comunidad, actuando dentro del mercado, comprando y vendiendo, pero con empresas con otro tipo de organización. ¿Estamos en condiciones de ponerlo en un plan de gobierno? De ninguna manera. No solo porque nos falta la fuerza, sino porque nos falta el desarrollo, la capacidad para entenderlo, ejecutarlo, articular. A todo eso los estamos convocando. Y los estamos convocando, ¿por qué les conté la anécdota personal? Porque los que estamos generando esto, en buena medida, no veremos los frutos. Esto necesita un trabajamiento generacional institucionalizado. Los que tienen 5 o 10 años menos, que tomen la posta, los que están abajo también, los que están abajo a su vez, pensando que esto es algo que tiene que tener sustentabilidad. Como último resumen, porque tengo tantas cosas que siempre aparece una cosa más. La gente del grupo, que uno de los grupos más importantes, no el único, en Estados Unidos que promueve esto, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama la democracia colaborativa, the democracy collaborative. Dice lo siguiente: estas son las empresas del futuro. En Estados Unidos hay 50 empresas como esta. 50. ¿Qué quiere decir 50 empresas como esta? 50 empresas que tienen un objeto social y cuyo capital está en propiedad de los trabajadores en más de un 30%. 50 empresas. Es absolutamente ilusorio que eso se multiplique hasta hacerse hegemónico. Ellos dicen que es la empresa del futuro. Y yo les creo. Gracias.